¿Qué es la memoria emocional? ¿Es memoria o es emoción? ¿De qué manera nuestras emociones moldean los otros aspectos de nuestra vida mental, formando o deformando tal vez nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras memorias? ¿Tenemos control sobre nuestras emociones o ellas nos dominan? ¿Las emociones están genéticamente determinadas, venimos con ellas, o son producto de nuestra interacción con el ambiente? De acuerdo a Joseph Ledoux, las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso. Si bien esto parece obvio, hay muchas corrientes que consideran a las emociones como estados psicológicos y no como producto de un sustrato cerebral. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando simplemente de una etiqueta. Si bien la emoción o las emociones son consideradas como un todo, en realidad existen distintos sistemas que se activan a partir de diferentes disparadores. Los sistemas cerebrales que generan o que activan estas respuestas frente a las emociones son evolutivamente muy antiguas, son ancestrales y son muy semejantes en las diferentes especies. O sea, han variado muy poco a lo largo de las generaciones. Cuando ocurre que estas emociones se activan en un individuo que tiene conciencia, aparecen los sentimientos ligados a las emociones. Por ejemplo, frente a una situación de peligro, nosotros, además de activar todo el sistema que nos va a defender contra esta situación de peligro, sentimos miedo. Esto entonces es propiamente una respuesta de un individuo con conciencia. Por lo tanto, si nosotros sacáramos esta experiencia de sentir miedo, ¿qué quedaría de la emoción en un individuo con conciencia? Quedaría poco, quedaría esta respuesta fisiológica y que al no ser interpretada conscientemente por el individuo, no daría mayor cambio a su conducta, ya sea una conducta activa hacia algo que tenemos que eliminar o simplemente cambios en nuestro cuerpo. Esta conciencia de miedo es semejante a cualquier otra conciencia de algo. Así como somos conscientes de que sentimos miedo por una situación, también somos conscientes de que, que estamos leyendo un libro, de que estamos viendo una película, de que estamos viendo a lo mejor una taza delante nuestro. La conciencia de las cosas es semejante a tener una conciencia de un sentimiento o una conciencia de cualquier otra actividad mental. La diferencia de tener conciencia de una emoción va a tener consecuencias muy importantes, pero no por la conciencia en sí, sino por cómo nos vamos a manejar frente a las situaciones. Las emociones simplemente ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos mucho control sobre nuestras emociones. Ellas de golpe aparecen y tienen un poder muy intenso. ¿Por qué es esto? Porque en realidad las conexiones que van desde nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro, en donde se manifiesta esta emoción, son muchísimas más que a la inversa, desde nuestro cerebro hacia nuestro cuerpo para poder inhibir las reacciones que nos genera esta emoción. Esto evidentemente tiene su función, porque nosotros frente a una situación de peligro debemos actuar. Si nosotros tuviéramos que pensar frente a cada situación, evidentemente no reaccionaríamos adecuadamente. La memoria emocional se define como el aprendizaje, almacenamiento y recuerdo de situaciones X, así como sus respuestas fisiológicas. Es decir, nosotros almacenamos los hechos y lo que sentimos en dichos hechos. Muchas veces, es tan importante esta unión entre lo que nosotros vivimos y lo que sentimos en ese momento, es que muchas veces recordamos más lo que sentimos o nuestras respuestas fisiológicas internas de lo que nos pasó, más que los detalles de los hechos. El circuito cerebral que controla cómo estos recuerdos se vinculan con los sentimientos o con las respuestas fisiológicas asociadas a estos recuerdos es lo que se llama el circuito de Papé. Este circuito fue propuesto por el neurólogo estadounidense James Papé en 1937. Él habló de estas conexiones y hablaba que comenzaban en el hipocampo, del hipocampo iba para el hipotálamo, del hipotálamo al tálamo, luego a la corteza cingulada o el cíngulo y de ahí nuevamente al hipocampo. Este circuito forma parte de lo que conocemos como el sistema límbico. Este sistema límbico en gran parte es responsable de nuestras memorias y también tiene otra estructura que tiene mucha relación con algunas de nuestras emociones. Los disparadores emocionales son circunstancias o situaciones que disparan una emoción cada vez que aparecen. En general hay disparadores que nos disparan una misma emoción, pero otras veces estos disparadores emocionales disparan emociones
Por ejemplo, una reacción de pánico, cuando a lo mejor el estímulo no está relacionado con la necesidad de tener esa respuesta. En esos casos es cuando nosotros tenemos que trabajar con estos disparadores, ya que la velocidad con que se producen las emociones una vez que aparece el disparador es demasiado rápida como para que nosotros podamos, si no lo ejercitamos, modificar esta respuesta. Para entender un poco más el por qué ocurren estas emociones en forma a veces desbordada o a veces más controlada, también tenemos que hablar de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está formada por distintos aspectos. Por un lado, tenemos lo que es la percepción de las emociones. De esto va a depender que nosotros seamos conscientes de las emociones que sentimos nosotros y que sienten las personas de nuestro entorno. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con facilitar emociones a través del pensamiento. Cómo podemos utilizar nuestro pensamiento, nuestra parte cognitiva en facilitar determinadas emociones. O sea, en generar dentro de nuestro organismo una emoción determinada que a veces es necesaria en determinada situación social. Por otro lado, tenemos el manejo de las emociones. Este es un punto fundamental, es decir, una vez que la percibimos, que tal vez tengamos o no que facilitar algún tipo de pensamiento, es un punto fundamental el hecho de cómo manejamos nuestras emociones. Y por otro lado, el comprender las emociones. Entonces, si nosotros percibimos correctamente las emociones y las comprendemos adecuadamente, si podemos manejarlas, y si hiciera falta usáramos nuestro pensamiento como para facilitar algún tipo de emoción, generalmente podríamos tener un buen control emocional. Si les interesa saber más de cómo controlar las emociones, de qué mecanismo podemos usar para tratar de controlar estos disparadores emocionales, o quieren saber un test que existe como para ver cuál es la inteligencia emocional, suscríbanse al canal que les voy a estar pasando más información.